Dios les bendiga, mis amados hermanos, y así nos preparamos para compartir la enseñanza de la palabra del Señor. Hoy en este domingo se celebra el domingo de Pentecostés y por esa razón voy a compartir acerca precisamente de eso del Pentecostés, para que sea un recordatorio a nosotros de esa hermosa enseñanza que recibimos en el libro de los Hechos. Y para ustedes voy a compartir la escritura que se encuentra en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13, yo lo estaré leyendo de la Nueva Versión Internacional, y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les apareció entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanos a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oíamos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos en este momento por la bendición que nos das de meditar en tu palabra, de concentrarnos, Señor, en la enseñanza que tú tienes para nosotros hoy en este día, y que podamos aprender a través de tu escritura algo que nos edifique, que nos siga haciendo crecer, Señor, en tu palabra. Por eso hoy nos ponemos en tus manos primeramente, para que tú derrames bendición sobre cada uno de tus hijos e hijas, cada uno de los que, Señor, formamos parte de ese gran cuerpo de Cristo, ese privilegio tan hermoso que nos concedes y la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo y creciendo, Señor, para ser mejores hijos tuyos. En el nombre de Jesús, que murió por nosotros y al que damos honra y gloria por siempre. Amén. Muy bien, así comenzamos con este mensaje de hoy que se titula El propósito del Pentecostés. Y como les decía, este domingo se celebra Pentecostés y quería compartir con ustedes la definición que encontramos en el diccionario para que tengamos un mejor entendimiento acerca del Pentecostés. La celebración de Pentecostés en realidad ahora en nuestros días tiene un doble significado. Tenemos aquí en el diccionario: Pentecostés es un nombre masculino, y la primera definición nos dice festividad religiosa que se celebra 50 días después de la Pascua, que los judíos conmemoran el día en que Dios les dio la ley en el monte Sinaí. Esa es la primera definición. La segunda definición es esta: festividad religiosa que se celebra 50 días después de Pascua, en que los cristianos conmemoran la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Esta es la segunda definición. Y podemos ver que como tal, cada una de estas definiciones tienen enseñanza para cada uno de nosotros, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era la celebración de que Dios había dado los 10 mandamientos, las leyes, todo lo que les ayudaba al pueblo de Israel a ser hijos obedientes del Señor. Algo que el Señor instituyó como una herramienta para que nosotros pudiéramos empezar a entender la diferencia entre el bien y el mal.
y pudiéramos escoger lo que Dios le agrada, que es el bien, y evitar las prácticas que son negativas, que dañan y que es el mal y a lo que ahora le llamamos pecado. De la misma manera, también es una enseñanza muy hermosa en la cual aprendemos cómo los apóstoles y los discípulos en aquel tiempo fueron llenos del Espíritu Santo en aquel día tan especial. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy, acerca de cómo se manifestó el Pentecostés y cuál fue su propósito hace más o menos 2000 años, pero que dejó una marca muy grande en toda la humanidad y que sigue siendo una marca para cada uno de nosotros. Lo primero que quiero mencionar es que el Pentecostés no ocurrió nada más de repente, ni fue un acto arbitrario, ni fue algo que nada más por casualidad sucedió, sino que fue un evento que sucedió y que fue preparado por el Señor, que tenía que tener esas condiciones apropiadas, esas condiciones propicias, esas condiciones necesarias para que el Pentecostés ocurriera. Para que lo entendamos mejor, quiero compartir con ustedes, por ejemplo, acerca de la lluvia. Todos nosotros vemos la lluvia o la hemos experimentado, ¿verdad? Vemos cómo la lluvia cae, si usted anda en la calle y de repente comienza a llover, busca dónde resguardarse, ¿verdad? Para la gente que trabaja en el campo y que cultiva es una bendición porque gracias a la lluvia crecen los vegetales y los productos que ellos estén cultivando, ¿verdad? Para los niños también es razón de regocijo. Yo me acuerdo cuando era pequeño cómo me gustaba salir cuando estaban pasando las corrientes de agua de lluvia y poner barquitos de papel que se los llevaba a la corriente, mojarse en el agua. Ahora ya como adultos muchos de nosotros preferimos ese dicho que es bonito ver llover y no mojarse. De cualquier manera, la lluvia es una bendición que Dios provee para cada uno de nosotros. Pero lo importante que quiero mencionar acerca de la lluvia es que también la lluvia no nada más de repente por causa de casualidad cae. Tiene que haber condiciones propicias para que pueda llover. Últimamente aquí en el área donde nosotros vivimos nos están hablando acerca de que estamos pasando por una sequía muy severa y que preocupa mucho aquí a la población, ¿verdad? Y eso es por causa de que no ha llovido como se esperaba y los recursos del agua no van a ser tal vez suficientes para las poblaciones que nos encontramos asentadas en esta área. Pero por eso quiero compartirles acerca de 3 condiciones que tiene que haber para que la lluvia suceda. Las 3 condiciones son las siguientes: evaporación, presión de vapor de agua y condensación. Esos son los 3 factores que se necesitan para que llueva, ¿verdad? Desde luego que esto es una forma básica nada más para que lo podamos entender y no vamos a entrar mucho en ciencia, pero nada más para que tengamos una noción, ¿verdad? Cómo es que a través de estas condiciones es que llueve. El primero que mencionamos es evaporación. Y esto ocurre cuando los rayos del sol calientan el agua y el agua entonces es evaporada y sube en el aire, ¿verdad? Esa condensación sube en forma de vapor y es el primer paso para que pueda haber lluvia. Si no hay evaporación, si el agua no sube evaporada por el calor del sol y por diferentes factores, no puede haber lluvia. Ese es el primer factor que tiene que haber, evaporación. El siguiente factor es presión de vapor de agua. Y la presión de vapor de agua es cuando llega a una saturación de humedad. Cuando hay demasiada humedad en el aire y el aire se encuentra saturado por la humedad, ¿verdad? Esto a mí me ha tocado experimentarlo a veces cuando he andado por los campos, los arrozales, en donde el arroz, no sé, muchos de ustedes saben que crece en aguas lodosas y cuando hace el calor y sube toda esa humedad, uno siente toda esa humedad y hasta se hace difícil respirar porque hay mucha humedad en el aire. Pero por causa del calor, esa humedad no se satura, sino que el aire se lo lleva y es llevado a otras áreas. Esa humedad de seguro se va a convertir en lluvia, pero tal vez no en ese lugar. ¿Por qué? Porque las condiciones todavía no son apropiadas. Porque aunque hay evaporación, tal vez no están sucediendo los otros 2 pasos, que es
presión de evaporación y condensación. De esa manera, entonces, lo que sucede es el siguiente paso, que es la presión de vapor del agua. Cuando sucede la presión de vapor de agua es lo que nosotros le llamamos nubes. Cuando arriba en el cielo, donde el clima no es tan cálido, el agua se satura en el aire y empieza a formar lo que nosotros llamamos nubes. Y ya ahí está el siguiente paso para que haya lluvia, ¿verdad? Que es la presión de vapor de agua. Aún así, muchas veces nosotros vemos nubes en el cielo, vemos nubes en el horizonte, pero eso no quiere decir que va a llover, porque todavía falta un paso más para que ocurra la lluvia, y eso es la condensación. Cuando sucede la condensación es cuando todas esas partículas de humedad que están saturadas en el aire se unen nuevamente y producen gotas de agua. Hasta entonces ocurre lo que le llamamos una precipitación o lluvia, y caen las gotas de agua a la tierra que está sedienta por esa humedad para recibirla, para producir, para florecer, ¿verdad? Y entonces es que la tierra florece una vez que cae la lluvia. ¿Por qué les comparto esto, hermanos? Porque de la misma manera el Pentecostés y la venida del Espíritu Santo, tanto en aquellos días como hoy en nuestros días, tiene que tener condiciones favorables. Esas condiciones que Dios Dios propone y Dios espera que sucedan para que pueda descender el Espíritu Santo sobre cada uno de sus hijos e hijas. ¿Cuáles son estos factores que el Señor vio en aquel lugar cuando se encontraban congregados en aquel aposento alto? Cuando aquellos 120 estaban reunidos, ¿qué eran esas condiciones que Dios vio y por las cuales Dios determinó que era el momento propicio para que bajara y descendiera el Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés? Bueno, aquí los voy a compartir con ustedes. El primero es unidad. Y eso lo vemos muy claramente allí, en el versículo 1, cuando dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. Y en la Reina Valera, esto es lo que acabamos de leer, es la Nueva Versión Internacional, en la Reina Valera 60 dice que todos estaban juntos y unánimes. En realidad se encontraban unidos, se encontraban en un mismo sentir. Nosotros podemos pensar en ese lugar y en ese aposento, en ese cuarto alto, y cómo estaban todos juntos, tal vez orando, tal vez alabando al Señor, pero todos estaban juntos en un mismo espíritu. Esta es la primera de las condiciones que necesitamos para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que estemos en unidad con Dios, que estemos en unidad con nuestros hermanos. Créame, mi hermano, mi hermana, que si hay discordia en una congregación, si hay discordia en algún lugar, el Espíritu Santo nunca va a descender, porque ni siquiera el primer factor se está cumpliendo para que descienda el Espíritu Santo. Segundo factor. Nos dice allí en la palabra del Señor, en el versículo 2 del capítulo 2 de Hechos: de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó la casa donde estaban reunidos. Y el siguiente dice, 3. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Aquí vemos viento y fuego. ¿Y qué representa viento y fuego? En realidad son los símbolos del Espíritu Santo. Son los símbolos del Espíritu Santo, de ese viento fragante, de ese viento refrescante que viene a nosotros del Espíritu Santo, y ese fuego purificador que también viene y posa en cada uno de estos creyentes que estaban ahí reunidos y en un mismo sentir. Y entonces ellos reciben esta bendición, ¿verdad? Símbolos, dije, esos son símbolos del Espíritu Santo, y ellos estaban apercibidos de estos símbolos. Ellos, al recibir ese viento que llenó ese lugar, al ver esas llamas de fuego, nos dice aquí que parecían como lenguas de fuego posando en cada uno de ellos.
Ellos estaban ya percibidos que estos eran símbolos del Espíritu Santo que estaba descendiendo sobre de ellos. Dijimos que el primer factor es unidad, el segundo es estar apercibidos de la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos apercibidos de la voluntad de Dios, es en vano que esperemos que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros. Es en vano esperar que el Señor nos bendiga si nosotros no estamos apercibidos de su voluntad, si no estamos apercibidos de su amor, si no estamos apercibidos de su guianza. Eso no lo vamos a recibir. Porque necesitamos aprender a estar apercibidos. Muchas veces el Señor le va a hablar a usted en formas que usted ni siquiera se imagina. Sí, va a recibir el mensaje del Señor a través de los mensajes, a través de la congregación, pero muchas veces Dios le va a hablar en formas que usted menos espera. Tenemos que estar apercibidos de los símbolos y lo que Dios habla a nosotros. Y eso es cuando nosotros tenemos nuestro corazón dispuesto. Cuando en nuestro corazón hay esa ternura, hay esa disposición de escuchar al Señor en cualquier momento que nos hable. Y el tercer factor, dice en el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Según el Espíritu Santo les concedía expresarse. ¿Saben cuál es el tercer factor? Humildad y aceptación. ¿Saben que si nosotros actuamos soberbiamente, si nosotros no tenemos esa humildad en nosotros, es muy difícil que recibamos la bendición del Espíritu Santo en nosotros? Nos dice aquí que el Espíritu Santo cayó sobre de ellos y que les dio en ese momento la capacidad de hablar en diferentes lenguas, pero según como el Espíritu Santo les concedía. Dios es el que determina qué dones Él nos da o no. Dios es el que determina si en nosotros estamos listos para recibir esos dones, si hay humildad en nosotros, si hay disposición en nosotros para poder recibir el don del Espíritu Santo, para poder recibir la bendición del Espíritu Santo, porque si no, de otra manera nosotros no lo vamos a recibir o no lo vamos a apreciar como tal. Muchas veces nosotros esperamos la bendición del Espíritu Santo, pero como nosotros la queremos o cuando nosotros la queremos. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso no va a suceder. El Espíritu Santo le va a bendecir, le va a tocar y le va a llenar en el momento que Él quiera, pero siempre en cuanto encuentre estos factores que les estoy mencionando ahora. Que usted esté en unidad con Dios y en unidad con los hermanos en la fe, que usted esté apercibido de las señales y de los símbolos del Espíritu Santo y que en su corazón haya humildad y aceptación. Y así es como desciende, así es como descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y así es como sigue descendiendo para nosotros hoy en día. La segunda cosa que quiero hablar, y eso tiene que ver precisamente con el título del mensaje de hoy, es el propósito del Pentecostés, el propósito de la venida del Espíritu Santo sobre aquel grupo en aquel momento. Para eso quiero leer un poquito más adelante, vamos a leer Hechos capítulo 2 versículos 38 al 39, no lo habíamos leído todavía, pero ahora quiero compartir acerca de esta escritura, Hechos capítulo 2, 38 al 39, donde dice de la siguiente manera: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y eso lo vemos, fue la primera predicación de Pedro después de haber recibido el poder del Espíritu Santo, y nos explica aquí muy claramente cuál era el propósito de la venida del Espíritu Santo y del Pentecostés. El propósito principal no era que los discípulos y los apóstoles se sintieran más que otros. No era hacer un espectáculo.
No era el hecho de que la gente viera nuevamente prodigios y milagros, porque ya habían visto muchos milagros a través de Jesucristo, pero ese no era el propósito. El propósito del Pentecostés, el propósito de la venida del Espíritu Santo tenía los siguientes puntos. Primero, presentar el mensaje de salvación al mundo entero. Nos dice la palabra del Señor, y ahí donde leímos anteriormente en Hechos 2 del 1 al 13, que en ese día había ahí muchos judíos de diferentes partes del mundo. Y nos describe ahí algunos de los lugares, nos habla que de Egipto, de Frigia, de Ponto, de Mesopotamia, ¿verdad? Árabes y de muchos otros lugares. Y lo que nos dice la palabra del Señor, que cada uno de ellos oía el mensaje de salvación en su propio idioma. Aquí es donde encontramos que el propósito principal de la venida del Espíritu Santo es que nosotros podamos ser esos portadores de la palabra, del mensaje de salvación a otros. Presentar el mensaje de salvación, ese fue el primer propósito de la venida del Espíritu Santo. Nos acordamos que fue lo último que dijo Jesucristo antes de ascender a los cielos, y me serán testigos en todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Y aquí es donde se está cumpliendo esa palabra del Señor. ¿Por qué? Porque otro propósito es extender el mensaje de Jesucristo a las naciones. Y hermanos, si el Espíritu Santo viene sobre ustedes y sobre mí, la cosa más importante y más hermosa, y el privilegio más hermoso que vamos a recibir, es que nosotros ahora somos portadores de ese mensaje para aquellos que lo necesitan. Dijimos, el propósito era presentar el mensaje de salvación, extender el mensaje de Jesucristo a las naciones, establecer la iglesia de Jesucristo. Desde ese momento ya empezó a tomar una forma establecida la iglesia primitiva. Y nos dice la palabra de que después de este mensaje de Pedro, se convirtieron como 3,000 personas que aceptaron a Jesucristo en su corazón y formaron parte de la iglesia universal que comenzaba en esos momentos. Esos son los propósitos de la venida del Espíritu Santo. Ahora déjenme decirle, siempre hay oposición, siempre la va a haber. Y eso lo mismo lo vemos en la palabra del Señor, ahí en el versículo 13, que nos dice, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. ¿Verdad? Esa gente era gente que se oponía, era gente que no le interesaba el recibir la bendición del Señor. ¿Saben qué? Esa gente la va a ver donde quiera, mis hermanos. Y no se sorprenda, no se preocupe, tanto la va a ver afuera en la calle, como aún a veces dentro de las iglesias sucede que hay personas que todo lo ven negativo, todo lo ven, me da tristeza decir esto, pero es porque todavía no han puesto su confianza en el Señor, porque todavía en ellos no se cumplen estas 3 cosas para que venga el Espíritu Santo. Ellos no están en unidad, ellos no pueden ver los símbolos del Señor trabajando alrededor de ellos, ni tampoco hay humildad en sus corazones para poder recibir la bendición del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado de la venida del Espíritu Santo? Pues el resultado fue algo muy hermoso y extraordinario que comenzó a suceder en la iglesia cristiana desde entonces. Lo primero nos dice aquí que multitudes aceptaron a Jesús, como nos dice más adelante en ese capítulo 12, versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y en aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Cuando viene el Espíritu Santo sobre de nosotros, como individuos y como congregaciones, lo que sucede es que hay crecimiento. Hay crecimiento personal, hay crecimiento en la congregación, hay crecimiento en muchas formas. ¿Por qué? Porque ese crecimiento lo trae el Espíritu Santo. Segundo resultado después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, aprendieron a ser constantes como hijos de Dios. Dice ahí en el versículo 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad.
Así nos dice la palabra del Señor ahí en el versículo 46. Y este versículo es de suma importancia en estos días, mis hermanos, porque en estos días no nos hemos podido reunir físicamente para tratar de evitar enfermedades. Pero ya nos acercamos en el momento y en el día que podamos hacerlo nuevamente. Mi pregunta es, ¿vamos a reunirnos como este grupo de gente que estaba siendo lleno del Espíritu Santo? Dice que no se dejaban de reunir en el templo ni un solo día. Ahora, esto no quiere decir que estaban todos los días en el templo. Esto quiere decir que no faltaba ningún día de los que se reunían. Eran constantes, eran consistentes, eran personas fieles al Señor. Nuestra pregunta es, ¿nosotros somos también cristianos fieles, constantes? ¿Verdad? Tal vez ahora se nos haga fácil, pues si no veo el servicio ahí en la hora que sale, lo puedo ver más tarde. Pero ya una vez que nos reunamos nuevamente físicamente, eso no va a ser posible. Así que va a ser tan importante que nosotros seamos nuevamente constantes en el reunirnos. Y eso va a ser posible simplemente si el Espíritu Santo está en nosotros. Tercer resultado, crecimiento espiritual. Alababan a Dios y disfrutaban de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo a los que iban siendo salvos. Había crecimiento personal en ellos, había crecimiento como congregación en ellos. No solamente aprendieron a ser constantes, pero también comenzaron a crecer espiritualmente. Hoy celebramos Pentecostés. Hoy celebramos tanto el hecho de que Dios dio su ley para que aprendiéramos a comportarnos, para que aprendiéramos a obedecer, para que aprendiéramos a ser mejores hijos de Dios, pero también celebramos cómo descendió el Espíritu Santo sobre aquellos 120, que de un momento a otro se convirtieron en 3,000 porque el poder del Espíritu Santo estaba allí. Ahora, mis hermanos, es hermoso buscar bendiciones específicas del Señor. Y yo sé que a veces el Señor bendice con el don de lenguas, tanto el don de lenguas humanas o don de lenguas angelicales. Y se lo digo porque su servidor también ha recibido ese don. Pero como Pablo nos dice que nosotros debemos buscar los dones más excelentes y más que nada debe haber humildad en nuestro corazón para que cuando el Señor derrama su Espíritu Santo sobre nosotros nos dé los dones que Él quiere que tengamos con el propósito de seguir extendiendo la obra del Señor. No olvidemos, tiene que haber estas 3 condiciones para que el Espíritu Santo descienda en nosotros y en nuestras congregaciones. Tiene que haber unidad, tenemos que estar apercibidos de los símbolos del Espíritu Santo y las señales de Dios, y tenemos que tener en nuestro corazón humildad y aceptación. Y así, cuando el Espíritu Santo viene para con nosotros, vamos a ver que en primer lugar, que muchas personas van a aceptar al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje es diferente. Esa fue una de las cosas que sucedió allí. Que la gente hablaba, predicaba la palabra del Señor y los otros escuchaban en su propio idioma. ¿Saben qué? Nosotros también tenemos que aprender a hablar a los demás en su propio idioma. Y mire, por ejemplo, en nuestros países de origen llegaron misioneros a predicar la palabra del Señor y muchos misioneros vinieron de aquí de Estados Unidos, ellos no conocían el lenguaje español o el dialecto de los lugares donde llegaron a predicar, pero tuvieron que aprender. Ellos no lo recibieron del Espíritu Santo directamente como en el día del Pentecostés, pero se esforzaron en hablar el lenguaje para compartir la palabra del Señor. Hoy en nuestros días, el hablar el lenguaje de otras personas no quiere decir que vamos a aprender otro idioma, pero quiere decir que vamos a aprender la forma de llegar a sus corazones. ¿Saben qué? Cuando yo era más joven, porque todavía está joven, conocí a una persona de la iglesia que según iba a predicar a las calles. Y cuando iba a predicar a las calles les decía, ustedes son unos pecadores, ustedes se van a ir al infierno. En realidad yo no conocí ninguna persona que llegara a la iglesia o que aceptara al Señor como esta persona predicaba. Y el argumento de esta persona decía, es que tanto Jesucristo como Juan el Bautista así les predicaba a los fariseos. Sí, pero los fariseos ya conocían de la palabra del Señor.
Dos ejemplos de los mejores mensajes que he visto de Jesucristo a una persona es, por ejemplo, aquel paralítico que bajaron por el techo y que Jesucristo se le acercó y su mensaje fueron unas cuantas palabras. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Esas palabras cambiaron la vida de aquel hombre. Y aún la gente, vemos que se burlaba, y los fariseos y los escribas se burlaban, y les digo: para que vean que Dios tiene poder, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo que cambió a ese hombre no fue el hecho de que se paró y de que recibió un milagro, fue que sus pecados fueron perdonados. ¿Saben qué? Nosotros podemos hablar el lenguaje de otras personas cuando nosotros aprendemos a perdonarlos. Y a veces no tenemos que dejarles saber que los perdonamos. Simplemente con tener una actitud amorosa hacia ellos, van a entender nuestro lenguaje. El otro ejemplo es aquella mujer pecadora que estaban a punto de apedrear. El mensaje que recibió de Jesús fue el siguiente, un mensaje muy corto: ¿dónde están los que te buscaban o te querían apedrear? Y ella dijo: Señor, no está ninguno, todos se fueron. Y Jesús le contestó: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esos son los mensajes que transforman vida. Esos son los mensajes que llegan al corazón. Ese es el lenguaje que Dios quiere que hablemos ahora a través del Espíritu Santo. El lenguaje del amor, el lenguaje de la compasión, el lenguaje de la paciencia. Y mi hermano, no son cosas fáciles, pero son cosas que con la ayuda y el poder del Espíritu Santo en nosotros podemos lograr. Y eso va a transformar más corazones que si nosotros condenamos a las personas antes de que lleguen al infierno. Así que tenemos que aprender y recibir ese Espíritu Santo para que podamos nosotros también hablar ese nuevo lenguaje que es el lenguaje del amor. Aún Pablo, en ese hermoso capítulo 13 de 1 de Corintios, dice que si él hablara todas las lenguas, pero si no tiene amor, nada es. Y así cada uno de nosotros, el lenguaje más hermoso que podemos recibir en el bautismo del Espíritu Santo es el lenguaje del amor. Así que, mis hermanos, mis hermanas, hoy en este día de Pentecostés, recordemos esto y pidamos al Señor que Él derrame su Espíritu en nosotros y que podamos hablar una nueva lengua, el lenguaje del amor. Que Dios les bendiga, mis hermanos.